La doctora María Luisa Piraquive fue invitada a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para exponer su método denominado Descubrir la capacidad, una oportunidad, en la conferencia titulada Capacidades para el desarrollo de las personas con discapacidad. Muchas gracias para todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a estas altas personalidades que hemos estado escuchando hoy en esta conferencia, en este panel tan interesante sobre estos temas tan interesantes y tan importantes para todos nosotros como seres humanos. Le doy gracias porque todo lo que he estado escuchando veo en el corazón de las personas, en el corazón de algún país, de una nación o de un grupo de personas interesados por el bien común en este sentido de las personas con discapacidad, para cómo ayudarlas, cómo enfocarlas, cómo orientarlas para que ellos se sientan ser algo muy importante en su vida y no sean personas como objetos inservibles. Así que estoy muy feliz el día de hoy, estoy muy contenta con todos ustedes por haber permitido esta conferencia y haber estado aquí pensando y meditando, analizando, hablando sobre las experiencias, muy pocas por la falta de tiempo, pero lo que se ha hablado, se ha dicho, ha sido tan importante. Yo les cuento que desde niña siempre he sido una persona de ayudar a la gente, de mirar las necesidades, mirar la problemática de las personas, y en todos los momentos de mi vida siempre tendiendo la mano, ayudando a las personas. Y luego pues tuve la oportunidad con mis hijos de fundar esta maravillosa fundación, y que ya es internacional porque ya está en 16 países. Mis hijos y yo somos los fundadores, somos las personas que estuvimos presentes para que esta fundación se diese paso. Y estoy agradecida con todos los voluntarios y con todos los donantes y con todos los funcionarios y las personas que nos han colaborado en estos 16 países para que este trabajo maravilloso se dé a cabo. En el 2011, nosotros comenzamos a trabajar con las personas con discapacidad por causa de que cuando íbamos a hacer los eventos de las ayudas, de hacer todos las reuniones que se estaban haciendo para ayudar a los niños, ayudar a las personas, a los adultos, llevarles comida, llevar medicamentos, llevarles médicos. Entre todas esas idas y venidas y ese recorrido con la gente, nos dimos cuenta y descubrimos muchas personas con este problema de la discapacidad, y por eso resolvimos trabajar sobre ese tema, enfocarnos en ese tema tan importante. Hemos hecho todos los trabajos y todas las necesidades que vemos, estamos trabajando y apoyando y colaborando, pero este tema de la discapacidad la comenzamos a ver en el trayecto, en la experiencia que estuvimos viviendo estando con la gente. Así que desde el 2011 se está trabajando, y por eso este método de descubrir la capacidad es una gran oportunidad. Es un método que se ha trabajado con la ayuda de muchos, y espero que nuevamente sea tenido en cuenta y que nuevamente lo lean para que esto se lleve a cabo, no solamente en estos 16 países que estamos, sino en todo el mundo, porque en todo el mundo está esta necesidad, en todo el mundo hay seres, hay personas que merecen la atención, que merecen el cariño y que merecen que nosotros les sirvamos en lo que podamos y seamos algo para que ellos se sientan como personas en la vida y en la sociedad. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, excelentísimas personas de los que han venido hoy a representar aquí en este sitio maravilloso donde se está trabajando por el derecho internacional. Gracias por los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias.
Este evento contó con la participación de importantes organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Centro de Políticas de Inclusión de Estados Unidos, entre otras, las cuales se enfocaron en analizar a las personas con discapacidad como agentes de desarrollo en la implementación de la Agenda 2030. Estas entidades tuvieron representación en delegados como la doctora María Luisa Silva, directora de la oficina en Ginebra del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien expuso las experiencias y resultados de apoyo a los estados para lograr una participación efectiva de las personas con discapacidad. Juntos podemos remover los obstáculos y además, sobre todo, crear conciencia de que las personas con discapacidades pueden realmente jugar un papel importante en todas las sociedades, en todos los sitios del mundo. El doctor Daniel Montt, copresidente del Centro de Políticas de Inclusión de Estados Unidos, quien compartió estrategias, programas y experiencias para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad. La definición de la discapacidad puede impedir que alguien sea elegible para un programa. En los Estados Unidos, por ejemplo, existe un promedio del 20% de la población con discapacidad, pero los beneficios son para los que no pueden trabajar, que se constituyen en realidad el 2% de la población. Por lo tanto, es diferente identificar a una persona con discapacidad con el objetivo de capacitarse. Y el doctor Mark Slot, director del programa de rehabilitación física del Comité Internacional de la Cruz Roja, que socializó experiencias, actividades y buenas prácticas. ¿Cómo se pueden establecer servicios para personas amputadas por una mina o por un accidente laboral, teniendo en cuenta que la gran mayoría de discapacidades son por siempre? FundaciónMariaLuisa.org